Me temblaron las manos no por la edad, sino por la rabia. Esa mañana echaron a mis 2 nietos de la escuela por negarse a cantar el himno, como Dios manda. Así, con esa frase y ese gesto de barbilla levantada del director, delante de todo el patio. Los dejaron afuera del portón, con sus mochilitas colgando, como si fueran perros que entraron donde no debían. Y todo porque se negaron a arrodillarse en un rito que nada tenía que ver con la patria ni con la bandera. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Y cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Que no hay pelea justa sin testigos que la sostengan con la memoria. Yo soy un hombre sencillo, de manos curtidas por la cal y el serrín. Un albañil que aprendió a medir a ojo y a enderezar paredes con paciencia. Nací entre chacras, en una colonia de casas bajas donde el viento trae olor a leña y a pan recién horneado. Y crecí con esos dichos que te quedan pegados como cemento. Despacio se llega lejos. La palabra vale más que el papel. Allí me hice hombre, entre mates espumosos, tortillas a la parrilla y domingos de misa y sobremesa larga con familia grande. A la ciudad vine siendo un muchacho, con una valijita de cartón y la fe metida en el bolsillo de la camisa. Y acá me quedé, en este pueblo grande, de calles de tierra y jacarandás, que explotan violetas en noviembre, donde todavía los vecinos se saludan por el nombre y las esquinas huelen a empanadas cuando hay fiesta en la plaza. Me casé joven, levanté mi casa con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, poniendo cada viga como quien acomoda un sueño. Fui albañil. Sí, pero también carpintero cuando hacía falta. Puertas que no corrían, techos que goteaban, mesas que pedían otra vida con lija y barniz. Así crecieron mis hijos, viendo a su viejo salir de madrugada con el balde, la cuchara y la faja, y volver al atardecer con los hombros cansados pero la frente en alto. En los inviernos mi Teresa cocinaba guisos espesos que perfumaban toda la cuadra, y en verano poníamos la mesa bajo la parra, con un vino clarito y la radio chismosa contando goles o cumbias. Nunca fuimos ricos, pero nunca nos faltó un plato que convidar, ni una silla extra para el que llegara. El tiempo, que no perdona, se llevó a mi Teresa primero, en silencio, como se apagan las brasas cuando uno mira para otro lado. Me dejó los recuerdos y 2 hijos buenos, cada uno con su carácter, trabajadores, de esos que todavía devuelven el saludo y agradecen el pan. Mi hija, la madre de los chicos, sacó fuerza de donde no sabía que tenía, y mi hijo se fue más lejos, buscando futuro en otra provincia. Yo me quedé con los nietos en las tardes, para que mi hija pudiera estirar el jornal limpiando casas y planchando ajeno. Les enseñé a mis gurises lo que me enseñaron a mí, a respetar, a escuchar, a preguntar cuando algo no encaja. Les enseñé a afilar un lápiz con cuchillo sin romper la punta y a mirar el cielo para oler si se viene lluvia. Y les enseñé, sobre todo, a no arrodillarse ante lo injusto. La escuela del barrio siempre fue un orgullo. Patio grande, mástil alto, aulas con pizarrón de tiza y mapas colgando. Allí aprendieron todos. Hijos de albañiles, de maestras, de almaceneros. Uno entraba y sentía esa mezcla de cera en el piso y libros manoseados que te devuelve a la infancia de un golpe. Pero hace un par de años cambiaron al director. Llegó un tal don Basilio, traje oscuro y sonrisa medida, que venía recomendado por gente de arriba, de esas que aparecen en los actos patrios y hablan mucho sin decir nada. Al principio, nada raro. Después, de a poquito, empezaron cosas que al oído atento no se le escapan.
Reuniones con el cura y con un pastor nuevo que nadie conocía. Carteles con valores que mezclaban patria y altar. Canciones que se colaban antes del himno. Sermones al cierre de los lunes sobre la moral verdadera y las raíces que nos ordenan. Los chicos volvieron un día diciendo que ahora había que cantar el himno con la mano no solo en el pecho, sino con el corazón puesto de rodillas. Yo les pregunté qué querían decir con eso, y me explicaron serios que antes del «Oíd, mortales», hacían repetir a coro una plegaria por la nación y por los que mandan, y que algunos papás aplaudían y otros miraban el piso. Yo sentí ese frío viejo que uno conoce, el frío del abuso que se disfraza de consejo. Les dije a mis nietos que el himno es de todos, que se canta de pie y con respeto, y que ninguna fe verdadera necesita imponerse a empujones. «Abuelo, hoy nos hicieron repetir una frase rara», dijo la nena. «¿Cuál?», pregunté. «Que la patria se salva obedeciendo», y el director miraba como contando quién movía los labios. No soy hombre de gritos, pero tampoco de tragos amargos. Fui a las reuniones, pedí la palabra con el sombrero en la mano y la espalda derecha. Quise entender, no pelear. Hablé de costumbre, de enseñanza, de que la escuela pública es casa común donde nadie sobra y nadie manda sobre la conciencia del otro. El director sonrió con esos labios finitos que no alcanzan a los ojos y me dijo que, tranquilo, Don, solo reforzamos valores. A varios les cayó en gracia, o les dio miedo decir lo contrario. Yo vi caras conocidas encogerse dentro de abrigos viejos y entendí que el silencio tenía su propio banco en esa reunión. Mis nietos, obedientes como pocos, se plantaron sin estridencias. Dijeron que iban a cantar el himno como siempre, de pie, con la mano en el pecho, pero que no iban a rezar ni a repetir consignas que no sentían. Se los pedimos así, con su madre, en una notita respetuosa, escrita con letra prolija que olía a almidón y a dignidad. La maestra respondió con un «los comprendo», pero al día siguiente los colocaron en la fila del fondo, al sol, como para que el ejemplo quedara claro. Aguantaron. Yo les enseñé que hay que aguantar cuando uno sabe por qué lo hace. Aguantaron una semana, otra, y la tercera vino el golpe bajo. Fue una mañana fresca, el aire nuevo de julio raspando la garganta. Yo estaba en el patio cortando tirantes para arreglar el techo de la cocina cuando sonó el teléfono de pared. Ese que resiste en mi casa aunque todo sea celular ahora. «Señor Ramírez, acá de la escuela. Necesitamos que venga. Sus nietos no pueden permanecer en el establecimiento». Me quedé con el serrucho al aire, sin saber si lo que dolía era la noticia o la forma en que la dijeron. Tan limpia, tan como quien anuncia que se enfría el café. Busqué el saco, me lavé las manos a las apuradas, me santigué por costumbre y salí camino a la esquina, con el corazón pateándome adentro del pecho. Cuando doblé, vi a los dos parados junto al portón, cada uno con su mochila como un ancla chiquita colgando del hombro. La nena tenía los ojos húmedos. El varón apretaba los puños dentro de los bolsillos. Del otro lado, en el patio, el mástil brillaba. Y el director hablaba desde un parlante que chirriaba, diciendo palabras grandotas. Disciplina, orden, autoridad. Los chicos de adentro miraban de reojo. Algunos compañeros alzaron la mano como queriendo saludar y bajaron los dedos a mitad de camino, vencidos por el peso del miedo. Crucé la calle con los pasos medidos de quien sabe que el siguiente movimiento cambia el plano de la casa para siempre. Y me planté frente a la reja, con mis nietos a la vista y la voz de don Basilio todavía flotando en el aire, esperando mi turno para decir lo que tenía que decir.
Me anuncié con un golpe seco en la reja y la portera me miró con esa mezcla de pena y rutina que tienen las personas que hace rato ven cosas torcidas y ya no se sorprenden. «El director lo espera en la dirección», dijo, y me abrió lo justo para que pasara solo, dejando allá a mis nietos afuera como si fueran el motivo del problema, y no los que estaban pagando el precio. «Ellos entran conmigo», respondí, sin levantar la voz. «Orden del director», repitió, bajito, como pidiendo disculpas. Me agaché para quedar a la altura de los chicos, les acomodé las mochilas en el hombro y les dije que me esperaran en el banco de la sombra, que no se movieran, que yo iba a tardar lo que tardara, pero no me iba sin ellos. La nena asintió apretando los labios y el varón tragó saliva como un adulto. Crucé el patio. Sentí la textura de las baldosas gastadas bajo mis suelas y ese olor de lavandina mezclado con tiza que tantas veces me pareció casa. Ese día me olió a confesionario sin perdón. Don Basilio me recibió de pie, detrás del escritorio, con una mano sobre un cuaderno grande, de tapa dura, y la otra señalando una silla como quien indica el lugar del acusado. No me senté. Saludé con un «buen día», que me salió áspero, y esperé. «Sus nietos han incurrido en faltas graves a la convivencia escolar y a la formación en valores patrios», dijo, y la frase me cayó encima con la solemnidad hueca de un decreto mal redactado. Pregunté con calma qué entendía por «faltas graves». «Negarse a participar de las instancias formativas que esta conducción dispone y hacerlo con actitud desafiante, contaminando a otros». Pensé en la palabra «contaminar», usada para hablar de niños que deciden no arrodillarse, y sentí el mismo frío de cuando se raja una losa y uno sabe que abajo el terreno cedió. Le pedí por escrito los motivos y la norma. Lo dije así, despacio, para que no parezca amenaza, sino pedido razonable. Quisiera el acta donde constan los hechos y la cita exacta del reglamento. Me midió con los ojos, calculando si yo entendía de papeles o solo repetía algo escuchado en la radio. «No hace falta, con mi firma alcanza», dijo, y ahí supe que estaba acostumbrado a mandar y que la mitad del pueblo le obedecía sin leer. Abrí mi cuaderno de obra, el mismo donde anoto medidas y materiales, y comencé a escribir. Día, hora, palabras textuales. No tiemblo cuando escribo números de vigas, y tampoco me tembló la letra ahora. «¿Está usted grabando?», preguntó mirando mi bolsillo. «No, director, todavía no. Pero si hace falta, lo haré en la puerta del patio, para que todos oigan lo que se les exige a los chicos antes de cantar el himno». El hombre apretó la tapa del cuaderno con la palma, nervioso, como cuidando un secreto. A un costado, sobre un aparador, vi unos folletos apilados, con un sol dorado y una frase que se repetía como estampita. Obediencia, orden y salvación. No eran de la escuela, no tenían el escudo ni el sello del ministerio, eran de otra cosa, de esa cosa que venía entrando de a poco por las endijas. Pedí ver el reglamento interno, ese que se acuerda en consejo y se comunican a las familias a principio de año. «Se actualizó», respondió sin mirarme. «¿Cuándo? ¿Con quiénes? ¿Dónde está el acta?», insistí, mirando los ojos, porque en la obra aprendí que la pared te dice si está a plomo cuando la enfrentas sin pestañear. Se hizo un silencio espeso, y entonces entró la señorita Nora, la maestra de la nena, con un montón de cuadernos en el pecho y una expresión que me partió. La de quien quiere ayudar y no sabe si puede. «Señor director, me requieren en biblioteca». «Luego», dijo él, y la dejó clavada como una estatua. Nos cruzamos la mirada y en ese segundo entendí dos cosas: que no estaba solo y que el miedo ya había hecho sus nidos.
Pedí que llamaran a mi hija. La madre ya fue notificada. Mintió y me alcanzó un papel sin sello ni membrete, con 3 líneas mal tipeadas y una firma tan alargada que parecía una víbora. Me negué a recibirlo. Por favor, director, haga las cosas como corresponde. Mis nietos no son un ejemplo que usted pueda escarmentar para moldear al resto. Cántese el himno como lo mandan los años y la memoria, y quien quiera rezar que rece en su casa, que Dios entiende igual sin altoparlantes. No subí el volumen, no busqué el golpe de efecto. En la obra el grito te dura 1 minuto, la pared bien hecha te dura la vida. Él sonrió con la comisura, esa sonrisa que dice, no sabe con quién se metió, e hizo un gesto con la mano. Entró el portero con un libro grande. Registro de incidencias. Me leyó en voz alta un párrafo de invención reciente, mezclando palabras de manual con tono de homilía, y concluyó. Retiro preventivo del establecimiento por 72 horas. Dijo, retiro, como si fuera un tratamiento médico, no una expulsión encubierta. Ahí respiré hondo. Conté hasta 10, como me enseñó Teresa, para no decir lo primero que quema. Recordé la cara de mis nietos del otro lado de la reja y la plaza con jacarandás, y sentí, por debajo de la pena, el crujido de algo más firme. Esa madera dura que aparece cuando uno decide enderezar lo que doblaron a propósito. Muy bien, dije. Levante usted el acta y ponga que he solicitado copia, que he pedido norma escrita y que he manifestado mi desacuerdo por considerar que se está tratando de imponer prácticas ajenas al carácter laico y común de esta escuela. La palabra laico le pinchó el barniz. La señorita Nora dio un paso sin querer, como quien asiente con los pies. Don Basilio escribió con letra breve, nervioso, y me acercó el acta a medias, sin sello otra vez. Sin sello no la recibo. Repetí, tranquilo. La tinta del director parecía más pálida de golpe. Salí de la oficina con el mismo paso con el que entré, sin agachar la cabeza. En el pasillo los chicos me miraron con curiosidad limpia. Una nena de trenzas ajustó su guardapolvo como alistándose para algo. Y supe que las paredes, cuando escuchan, guardan. A la altura de la biblioteca, la señorita Nora me alcanzó un papelito doblado en 4. «No lo lea ahora», susurró, sin levantar la cara. Lo guardé junto al metro plegable, al lado de los lapicitos que afilo con navaja. En el patio, el parlante había empezado nuevamente con las frases. Antes del himno, un juramento nuevo, y un grupo de niños adelantando la rodilla como quien ensaya una reverencia. Mis nietos, desde la sombra, me buscaron con los ojos. Les hice una seña mínima, la que usamos cuando cargamos juntos una viga. A la cuenta de 3, y sin soltar. Me acerqué a la reja y pedí que se acercara la portera. «Mis nietos vienen conmigo», dije, y añadí, con la claridad de quien enumera materiales. La escuela no puede retenerlos si un adulto responsable los retira. La escuela no puede obligarlos a participar de actos religiosos encubiertos. La escuela no puede sancionarlos sin procedimiento. Ella asintió con miedo, y yo firmé el libro de salida con mi nombre completo, ese que pocas veces escribo entero, más que en los planos de obra. En la vereda, ya con los dos a mi lado, respiré distinto. El varón preguntó si estaban en problemas. «Sí», le dije, «pero no de esos que te achican, sino de los que te crecen por dentro». Caminamos hasta la plaza y nos sentamos en un banco que a esa hora era mitad sol, mitad sombra. Saqué del bolsillo el papelito que me dio la maestra y lo abrí despacio, como quien revisa una grieta para ver si es superficial o si hay que levantar todo el piso.
Decía pocas palabras, escritas a las apuradas. Hay presión de un grupo, folletos en secretaría, reuniones los viernes tarde, fotos en redes debajo, un nombre de usuario y el dibujo de ese sol dorado que había visto en la oficina. No dije nada. Guardé el papel en el cuaderno. Ordené a los chicos un pastelito de la señora del carrito y les pedí que me contaran con sus palabras todo lo que vieron y oyeron desde que llegó el director nuevo. Mientras hablaban, yo iba clavando mentalmente estacas de amarre, como cuando uno prepara un encofrado para que el hormigón no se desborde. Al terminar, les acaricié la cabeza y les prometí que ese mismo día íbamos a volver, pero no por la puerta de alumnos, sino por donde entran los que preguntan por qué. Esa tarde volví a mi casa con un silencio espeso que se podía cortar con cuchillo. Los chicos se quedaron haciendo la tarea en la mesa de la cocina, mientras yo me encerraba en el cuartito del fondo, ese que alguna vez fue taller y ahora es mi refugio. Abrí el cuaderno de obra y, con la misma letra firme con la que apunto medidas, empecé a anotar cada detalle de lo ocurrido. La llamada, la reja cerrada, las palabras exactas de don Basilio, los folletos con el sol dorado, la nota de la señorita Nora. Lo escribí todo, como si estuviera levantando un muro, fila tras fila de ladrillos de memoria, porque sabía que un día alguien iba a intentar negar lo evidente y yo iba a tener que mostrarles la pared terminada. Después de cenar, mientras los chicos dormían, llamé a mi hija. Le conté con calma, aunque por dentro me quemaba la sangre. Ella se largó a llorar en el teléfono. Me decía que no podía creerlo, que si la escuela hacía eso, ¿qué quedaba para los demás? Le pedí que se serenara, que no mostrara miedo, que dejara que yo me encargara de la parte dura. Vos seguí trabajando tranquila. Yo voy a cuidar a los chicos y voy a poner la cara donde haya que ponerla, le dije. Y me salió la voz igual que cuando era joven y prometí hecha a Teresa que la casa iba así estar lista, aunque se me cayeran los brazos. Al otro día me presenté en la parroquia, porque allí se reúnen los vecinos después de misa. Pedí la palabra al final y conté lo que había pasado, sin adornos ni exageraciones, como cuando uno explica el plano de una obra, claro y con las medidas exactas. Algunos se miraron incómodos, otros bajaron la vista, y 3 o 4 asintieron con fuerza. Entre ellos estaba Raúl, mi compadre de toda la vida, que golpeó la mesa con la palma y dijo: «Eso no es educación, eso es fanatismo, y no lo podemos permitir». Sentí que no estaba solo. A la salida, un vecino joven me alcanzó disimuladamente un sobre. «Don Eduardo, fíjese, esto lo reparten en las reuniones de los viernes». Lo abrí en casa y adentro había panfletos con frases encendidas sobre obediencia y castigo, con dibujos del sol dorado que ya me estaba persiguiendo. Algunos nombres de padres aparecían firmando al pie, y entre ellos reconocí al dueño del almacén de la esquina y a la hermana del delegado municipal. La cosa no era un capricho de un director loco, era algo más grande, con tentáculos en el barrio. Esa noche apenas pude dormir. Pensaba en los chicos, en cómo iban a volver al aula mirados como bichos raros, y me hervía la idea de que alguien pretendiera torcerles la conciencia a fuerza de humillación. Entonces decidí abrir la caja de lata donde guardo papeles viejos, títulos de propiedad, recibos de obra, cartas de cuando Teresa y yo éramos novios. En el fondo encontré mi credencial de abogado, aquella que había colgado cuando decidí dedicarme de lleno a la construcción para dar de comer a los míos. No la había mostrado en años, pero esa noche la sostuve entre los dedos y sentí que todavía pesaba.
Al amanecer, con el gallo del vecino anunciando el día, me puse la mejor camisa que tenía. Guardé en el maletín los folletos, las notas y el cuaderno de obra con todos mis apuntes. Desperté a los chicos con un beso en la frente y les dije que no se preocuparan, que el abuelo iba a hablar con gente que escucha. ¿Vas a pelear?, preguntó la nena. «Voy a defender», respondí, y en mi voz había más certeza que cansancio. Caminé hasta el centro del pueblo, directo a la delegación del Ministerio de Educación. Era un edificio viejo, de esos con ventanales altos y paredes que huelen a papeles amarillentos. La recepcionista me miró con desgano, como quien ya está acostumbrada a quejas que nunca llegan a nada. Le mostré mi credencial, le dije mi nombre completo y le pedí hablar con el inspector regional. Me hizo esperar en una sala con bancos de madera y ventilador ruidoso. Yo apretaba el maletín entre las rodillas, como si fuera un escudo. Al rato apareció un hombre canoso, con lentes en la punta de la nariz. Me saludó con cortesía y me invitó a su oficina. Allí, sobre un escritorio repleto de expedientes, abrí mi maletín y fui sacando uno a uno los documentos. El acta trucha sin sello, la nota de la maestra, los folletos con el sol dorado, mi cuaderno de obra con cada palabra anotada. El inspector Mesquín me escuchó en silencio, tomando notas rápidas. Cuando terminé, me miró fijo y me dijo: «Don Ramírez, esto es grave, muy grave. Necesitamos más pruebas, pero si lo que usted dice se confirma, no solo es una falta administrativa, es un delito». Salí de esa oficina con el corazón agitado y una idea clara. La pelea recién empezaba. Caminé por la plaza con el maletín bajo el brazo y sentí que cada paso me acercaba a Chití un terreno nuevo, como cuando uno empieza a acabar cimientos. Y mientras los pájaros armaban alboroto en los árboles, yo pensaba en mis nietos, en su derecho a aprender sin rodillas dobladas, y en que a partir de ese día no me iba a detener hasta enderezar la pared torcida que habían levantado en nuestra escuela. Esa misma semana decidí volver a la escuela, no para reclamar a los gritos, sino para observar con mis propios ojos lo que pasaba. Llegué temprano, cuando todavía el aire estaba fresco y el patio se llenaba de pasos chicos y de olor a tiza. Me paré del otro lado de la reja, como un vecino cualquiera, y esperé que izaran la bandera. Al principio todo parecía normal. Los niños formados, las maestras acomodando filas, el mástil brillando bajo el sol. Pero apenas terminó de sonar el clarín, el director tomó el micrófono y empezó con ese juramento raro, con frases repetidas de memoria que hablaban de obediencia y de la única verdad. Vi a los chicos bajar la mirada, algunos repitiendo de mala gana, otros callados, y entre ellos mis nietos, con la frente en alto y la boca cerrada. Sentí orgullo y miedo al mismo tiempo, como cuando uno ve a su hijo subirse por primera vez a un andamio sin red. Esa tarde me reuní con un grupo de padres en el club social, un salón viejo de paredes descascaradas, donde todavía cuelgan fotos amarillentas de campeonatos de truco y bailes de carnaval. Allí, alrededor de una mesa de pino, cada uno fue contando su experiencia. Una madre relató que su hija había vuelto llorando porque la obligaron a rezar delante de todos. Otro padre confesó que no decía nada por temor a que sus mellizos perdieran la beca del comedor escolar. Una abuela, con la voz quebrada, contó que el nieto le dijo que tenía miedo de que lo sacaran del aula. Yo los escuchaba y tomaba nota en mi cuaderno, línea por línea, porque entendí que no era solo un problema de mis nietos, era una sombra que estaba creciendo sobre todas las familias.
Alguien sugirió armar una comisión y otro habló de escribir una carta al intendente. Pero yo sabía que esas cosas, solas, se pierden en escritorios polvorientos. Entonces saqué la credencial de abogado y la puse sobre la mesa. Hubo un murmullo, como si hubiera caído un rayo. Les dije que hacía años no ejercía, pero que todavía sabía cómo se levantaba un expediente, cómo se pedía un amparo, cómo se exigía que se cumpla la ley. No quiero pleito por capricho. Quiero justicia para nuestros chicos, dije, y la sala se llenó de un silencio respetuoso. Raúl, mi compadre, golpeó el tablero con el puño y dijo: «Si Eduardo se anima a encabezar, yo lo acompaño». Varias manos se levantaron después, algunas tímidas, otras firmes. Ese fue el nacimiento de algo más grande, una chispa que podía convertirse en hoguera. Esa noche en casa, me senté a conversar con mis nietos. Les expliqué que íbamos a iniciar un camino difícil, que habría comentarios en el barrio, que quizás algunos compañeros los mirarían distinto. Ellos escuchaban atentos, como si de repente entendieran que su abuelo no era solo el que les hacía juguetes de madera o les cocinaba tortas fritas cuando llovía. El varón preguntó si podían perder el año. La nena quiso saber si los iban a castigar más. Les dije la verdad, que todo era posible, pero que en la vida había momentos en que uno debía decidir si agachar la cabeza o ponerse de pie. «¿Y vos qué elegís, abuelo?», me dijo ella. «Yo ya elegí hace muchos años», respondí, y sentí la voz de Teresa en mi memoria, firme y serena, como cuando me alentaba a seguir construyendo la casa, aunque me sangraran las manos. Al día siguiente me dirigí al juzgado local. Conocía ya a la secretaria desde joven. Me reconoció apenas entré y me trató con un respeto que no había sentido en mucho tiempo. Presenté una primera nota solicitando intervención inmediata y adjunté copia de todo lo que había reunido: los folletos, los testimonios, el acta irregular. Me dieron un número de expediente y me advirtieron que el camino sería largo, pero yo ya estaba decidido. Mientras tanto, los padres de la comisión empezaron a pasarme más datos: horarios de reuniones secretas, fotos de las paredes de la escuela con frases nuevas pintadas, testimonios de chicos que se sentían discriminados. Cada pieza era un ladrillo que yo iba colocando en mi archivo, construyendo una pared sólida que nadie podría derribar. Volví a la plaza al anochecer, cuando los faroles se encendían y las sombras se alargaban. Me senté en el mismo banco de siempre, con el maletín apoyado sobre las rodillas. Vi a los chicos correr, gritar, reír, como si no hubiera nada raro en el mundo. Y pensé que todo mi esfuerzo, todas mis canas, toda mi rabia, tenían sentido solo por eso. Por el derecho de esos gurises a crecer libres, a cantar el himno sin tener que rendir culto a ninguna ideología disfrazada de patria. Y mientras miraba el cielo oscurecerse, supe que estaba entrando en una batalla donde se mezclaban la fe, la dignidad y el futuro. Una batalla que ya no podía evitar. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y tensión. A la mañana acompañaba a mis nietos hasta la reja de la escuela, firmaba el libro de ingreso y me quedaba en la vereda, observando como un centinela. Ellos entraban con la frente alta, aunque yo sabía que por dentro se les encogía el pecho. Varias veces escuché a otros chicos cuchichear cosas feas, seguramente repetidas de lo que oían en sus casas. Los desobedientes, los que no respetan, los malos patriotas. Una vez incluso un maestro levantó la voz delante de todos y dijo que, en la historia, siempre hubo traidores que preferían su orgullo antes que la bandera. Yo estaba del otro lado de la reja y sentí cómo se me cerraban las manos en puño, pero me contuve.
Tomé nota, palabra por palabra, porque había aprendido que la rabia se gasta en un segundo y los papeles duran para siempre. En el barrio Sequén que empezaba ya a sentir el ruido de la polémica. En la panadería, mientras compraba el pan casero de las 6 de la tarde, la dueña me dijo en voz baja: «Don Eduardo, tenga cuidado. Hay gente que no se lo va a perdonar». En la carnicería, otro cliente me palmeó la espalda y murmuró: «Bien hecho. Alguien tenía que plantarse». Había división, como siempre que se toca lo más delicado: la fe y la educación. Algunos me miraban con respeto, otros con recelo, pero ya no podía dar marcha atrás. La comisión de padres empezó a reunirse cada miércoles en el salón del club. Esa noche llegamos más de 20. Algunos traían cuadernos con anotaciones, otros fotografías impresas de carteles dentro de la escuela. Una madre mostró un dibujo que su hija había hecho en clase. Un sol dorado enorme arriba de todos los niños, y al costado una figura con micrófono. Era la caricatura del director. Se me heló la sangre al ver cómo hasta los más pequeños percibían lo que estaba ocurriendo. Tomamos la decisión de organizarnos formalmente. Elegimos voceros, definimos quiénes iban a quizás hablar con la prensa local y quiénes con las autoridades educativas. Yo acepté ser el representante legal, aunque hacía décadas que no ejercía. Me temblaron las piernas, no por miedo, sino porque entendí que estaba recuperando una parte de mí que había quedado guardada en silencio. Mientras tanto, los nietos me contaban lo que ocurría dentro, que los hacían pararse a un costado durante el juramento, que los compañeros empezaban a evitarlos para no meterse en problemas, que la maestra Nora era de las pocas que todavía los miraba con cariño. Una tarde, la nena se largó a llorar y me preguntó: «¿Por qué nosotros, abuelo?» ¿Qué hicimos mal? La abracé fuerte, con ese abrazo de madera vieja que se resiste a quebrarse, y le dije que ellos no habían hecho nada malo, que los que estaban equivocados eran los adultos que querían imponer miedo en lugar de enseñar. El varón, más callado, me confesó en voz baja: «Yo igual me siento orgulloso de no arrodillarme». Y ahí supe que, pase lo que pase, ya habían aprendido la lección más importante. Una noche recibí un sobre bajo la puerta, sin remitente. Lo abrí con cuidado y adentro encontré copias de correos electrónicos. Eran mensajes del director a un grupo cerrado de padres, donde hablaba de depurar la escuela de influencias dañinas y de restaurar la moral verdadera. Lo firmaba con frases religiosas y con el mismo sol dorado de los folletos. Me quedé largo rato mirando esas hojas, con un nudo en la garganta. No sabía quién me las había dejado, pero entendí que había más gente adentro que no se animaba a hablar y que confiaban en mí para que lo hiciera por todos. A la mañana siguiente llevé esas pruebas al juzgado. El secretario las recibió y levantó las cejas al leer la palabra «depurar». Me dijo que eso podía constituir discriminación grave y que el juez seguramente pediría medidas cautelares. Yo asentí, pero no festejé. Sabía que cada paso que dábamos iba a despertar más resistencia. Y no me equivoqué. Esa misma tarde, en la radio del pueblo, apareció un comunicado firmado por el director y por un grupo de padres, acusándonos de atacar los valores de la patria y de querer destruir la identidad cultural de nuestros hijos. Escuché esas palabras con bronca contenida, mientras los chicos hacían la tarea en la mesa. La nena levantó la cabeza y preguntó: «¿Hablan de nosotros?» Y yo respondí con calma: «Sí, mi amor, hablan de nosotros. Y eso quiere decir que ya los tenemos nerviosos». Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro,
con la memoria de Teresa acompañándome como siempre. En la obra, ella solía decirme que la pared más difícil de levantar no era la de ladrillo, sino la de la dignidad, porque no se veía a simple vista, pero sostenía toda la casa. Esa frase me sonaba como campana en la cabeza. Y ahí, mirando por la ventana la plaza desierta bajo la luna, juré en silencio que no me iba a rendir, que no permitiría que a mis nietos los marcaran como traidores por tener el coraje de cantar el himno sin agacharse. Lo que no sabía era que muy pronto ibas a recibir un golpe aún más fuerte, un ataque directo, que pondría a prueba no solo mi paciencia, sino también mi fe en la justicia del pueblo. El golpe aquí. Tetastimo llegó una mañana fría, cuando todavía la helada brillaba sobre los techos de chapa. Me desperté con los ladridos del perro del vecino, y al abrir la puerta encontré la pared de mi casa pintada con aerosol rojo. Decía «traidor» en letras enormes que cruzaban todo el frente, desde la ventana hasta la reja. Sentí un puñetazo en el estómago. No porque me ofendiera a mí, un viejo acostumbrado a cargar bolsas de cemento y a escuchar insultos en la obra, sino porque mis nietos iban a leerlo al salir para la escuela. Corrí a buscar un balde con agua y jabón. Froté con todas mis fuerzas, pero la pintura se metía en los poros de la pared, como si quisiera quedarse para siempre. Cuando los chicos bajaron a desayunar, traté de distraerlos con pan casero y mate cocido, pero la nena miró por la ventana y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Por qué ponen eso, abuelo? Si vos nos enseñaste a querer a la patria». El varón apretó la mandíbula y dijo que ibas a descubrir quién lo había hecho. Yo les acaricié la cabeza a los dos y les pedí que no se dejaran llenar de odio, que esas letras eran solo el miedo de quienes no soportaban vernos de pie. Después los acompañé hasta la escuela y, al pasar por la plaza, sentí la mirada de medio pueblo sobre mí. Algunos bajaban la vista, otros murmuraban, y unos pocos me saludaron con un gesto que decía más que 1000 palabras. Esa misma tarde, recibí la visita de 2 hombres trajeados que decían ser asesores pedagógicos, enviados por el ministerio. Hablaron en tono diplomático, pero entre líneas dejaron claro que querían que bajáramos la presión, que no era conveniente politizar el conflicto, que los chicos no debían ser utilizados en disputas de adultos. Yo los escuché en silencio, con las manos sobre el maletín, y cuando terminaron les mostré las fotos de la pintada, los folletos con el sol dorado y el acta irregular. «Señores», les dije, «no soy yo quien usa a los niños. Son los que quieren arrodillarlos en nombre de algo que no es la patria». Se levantaron incómodos. Dijeron que iban a elevar un informe y se fueron sin mirarme a los ojos. Al caer la noche, toqué la puerta de mi compadre Raúl. Lo encontré en la mesa de la cocina, con un vaso de vino tinto y la radio de fondo. Le mostré la pared pintada y los papeles de los supuestos asesores. «Eduardo», me dijo, «esto ya no es solo la escuela. Hay intereses más grandes. Pero si vos seguís, yo no te voy a soltar». Nos dimos un apretón de manos como cuando éramos jóvenes y jurábamos en la obra que ninguna pared iba a caer mientras estuviéramos nosotros. Los nietos, mientras tanto, resistían como podían. La nena empezó a escribir en su cuaderno frases que le salían del alma. El himno se canta de pie. Nadie me puede obligar a rezar si no quiero. El varón, más reservado, se refugiaba en el taller conmigo, ayudándome a lijar maderas o a ordenar clavos, como si necesitara sentir que todavía había cosas firmes en un mundo que se tambaleaba. Una tarde me sorprendió con una pregunta. «¿Abuelo?».
¿Vos tenés miedo? Lo miré de frente y le dije la verdad. Sí, hijo. Tengo miedo. Pero más miedo me daría quedarme callado. Esa respuesta lo hizo sonreír apenas, como si hubiera entendido algo que va más allá de su edad. Y en ese momento supe que, aunque las paredes se mancharan de insultos, aunque el pueblo se dividiera, aunque los trajes vinieran a presionarme, yo no estaba perdiendo, porque estaba sembrando en ellos la semilla más dura y más noble, la dignidad de no dejarse arrodillar. Lo que no imaginaba era que, apenas una semana después, el conflicto iba a saltar y estallar de frente en los tribunales, con todo el pueblo mirando y el director Basilio mostrando por fin su verdadera cara. El día de la audiencia amaneció gris, con un viento helado que barría las calles del pueblo y hacía flamear las banderas de los edificios públicos, como si anunciaran tormenta. Caminé hasta los tribunales con el maletín bajo el brazo, el mismo con el que años atrás llevaba planos y presupuestos de obra. Esta vez no contenía ladrillos ni cuentas, sino la memoria escrita de un abuso que ya no podía ocultarse. Me acompañaban Raúl y 3 madres de la comisión. Atrás, sin que yo lo pidiera, varios vecinos se fueron sumando. Algunos iban en silencio, otros con la frente bien alta, como si comprendieran que ese paso no lo dábamos solo por mis nietos, sino por todos los chicos del pueblo. En el hall del juzgado, el murmullo era un río. De un lado estaban los padres que apoyaban al director, con semblantes duros y miradas acusadoras. Del otro, los que se animaban a enfrentarlo, apretando carpetas con testimonios y fotografías. Yo me quedé en el medio, respirando hondo, como cuando se van a empezar una pared difícil y uno sabe que un error puede torcer toda la línea. Los chicos no estaban presentes. Decidí que no debían cargar con ese peso, pero sentía sus ojos en mi espalda, como si cada palabra que dijera fuera también una promesa a ellos. Cuando nos llamaron a la sala, entramos en fila. El juez, un hombre calvo y serio, acomodó los anteojos y nos pidió que expusiéramos con calma. El primero en hablar fue el abogado del director, que con voz engolada habló de valores tradicionales y disciplina necesaria. Pintaba a Basilio como un guía espiritual, más que como un educador. Yo lo escuchaba y anotaba cada exageración, cada palabra que se escapaba de la legalidad hacia el fanatismo. Cuando me llegó el turno, abrí el maletín y saqué los folletos con el sol dorado, el acta sin sello, los correos anónimos, las fotos de los carteles en la escuela. Cada documento lo dejaba sobre la mesa, despacio, como quien va colocando ladrillos en su lugar. El juez ojeaba y fruncía el ceño. Preguntó de dónde había sacado las copias de los correos. Respondí que habían llegado a mí de manera anónima, lo cual era cierto, y que varios padres podían atestiguar la veracidad de su contenido. Una de las madres se levantó y, con voz temblorosa pero firme, contó cómo su hija había sido obligada a rezar delante de todos. Otra mostró un cuaderno escolar con dibujos que reproducían las consignas del director. Raúl, de pie, golpeó la mesa con el puño y dijo: «Esto no es educación, señor juez. Esto es adoctrinamiento». La palabra resonó en la sala como un martillo. Basilio, sentado al otro lado, me miraba con una sonrisa torcida. Cuando le dieron la palabra, dijo que todo era parte de una campaña en su contra, que yo era un agitador que quería destruir la escuela. Me acusó de manipular a mis nietos y de inventar pruebas. Hubo murmullos en la sala. Entonces pedí permiso para ir a hablar de nuevo, y sacando mi credencial de abogado, la puse sobre la mesa. «Durante años fui albañil», dije, «pero también soy abogado, y aquí no vengo a inventar nada.
Vengo a exigir lo que la ley garantiza, que nuestros hijos y nietos aprendan sin ser forzados a creencias que no les corresponden. El juez pidió silencio y anunció que tomaría la documentación para revisarla en detalle, que en pocos días dictaría medidas provisorias. La audiencia terminó, pero la batalla recién empezaba. Al salir en la escalinata del tribunal, nos esperaba un grupo de vecinos. Algunos aplaudieron, otros insultaron. Entre los gritos escuché a una mujer decir: «Ya era hora que alguien hablara». Esa frase me dio fuerzas. Miré al cielo nublado y sentí que Teresa, desde algún rincón del recuerdo, me estaba diciendo que siguiera, que todavía quedaban ladrillos por poner. Esa noche, al llegar a casa, encontré a mis nietos esperándome con los cuadernos abiertos sobre la mesa. Me preguntaron qué había pasado. Les conté lo justo, que habíamos presentado todo, que el juez iba a decidir pronto, que no debían tener miedo. «¿Y si no te creen, abuelo?», preguntó la nena. Le tomé la mano y respondí: «Las paredes bien hechas no se caen con un soplido, y lo que hoy levantamos va a sostenerse, aunque intenten derribarlo». Lo que ninguno de nosotros sabía era que, antes de que el juez hablara, el director Basilio iba a dar un paso desesperado, un movimiento que pondría en evidencia su verdadera naturaleza delante de todo el pueblo. El paso desesperado de Basilio llegó apenas 3 días después, en el acto escolar por el aniversario del pueblo. Era un evento grande. La plaza adornada con banderines, los puestos de empanadas humeando, la banda municipal afinando trompetas, los chicos vestidos de celeste y blanco, esperando el desfile. Yo estaba en la primera fila, con mis nietos a mi lado, decidido a acompañarlos, aunque sabía que podía ser una jornada tensa. El sol de la mañana caía fuerte, pero el aire estaba cargado de esa electricidad que se siente antes de una tormenta. Cuando le dieron el micrófono, Basilio no habló de la historia del pueblo, ni de la importancia de la educación. Su discurso fue otra cosa, un sermón encendido donde mezcló patria, religión y obediencia como si fueran lo mismo. Dijo que las familias que no entienden el verdadero sentido del himno están poniendo en peligro el alma de nuestros niños, y que los traidores no merecen llamarse ciudadanos de esta tierra. Lo dijo mirando directo hacia mí, con esa sonrisa de costado que ya conocía. Hubo un murmullo entre la gente. Algunos aplaudieron, otros se quedaron duros como estatuas. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Basilio ordenó a un grupo de alumnos adelantarse y repetir en voz alta una consigna que él mismo había inventado: «La patria se honra de rodillas». Los niños, confundidos, miraron a las maestras. Algunas dudaron, otras bajaron la vista. Los míos, firmes como robles, se quedaron inmóviles, con la cabeza erguida. Ese gesto simple fue como un chispazo en medio de la multitud. Varias madres se pusieron de pie, otras empezaron a murmurar indignadas. Raúl, a mi lado, me susurró: «Eduardo, esto ya se acabó. Se está mostrando tal cual es». No aguanté más. Caminé hasta el centro de la plaza y, sin pedir permiso, pedí el micrófono. Basilio intentó detenerme, pero la misma gente empezó a gritar que me dejaran hablar. El intendente, incómodo, asintió. Tomé el micrófono con las 2 manos. Sentí el metal frío y con voz firme dije: «El himno de nuestra patria se canta de pie, con respeto y con libertad. Nadie tiene derecho a obligar a un niño a rezar o a arrodillarse. Eso no es educación, eso es abuso de poder». Hubo un silencio pesado, de esos que parecen eternos. Luego, poco a poco, empezaron los aplausos.
Primero tímidos, después más fuertes, hasta que toda la plaza retumbaba. Basilio, rojo de furia, me gritó que yo estaba difamando a la escuela. Entonces saqué del maletín un fajo de papeles. Los correos, los folletos, el acta irregular. Los levanté en alto para que todos los vieran y dije: «Aquí están las pruebas. No son palabras mías, son las suyas, director. Y ya están en manos de la justicia». El murmullo se convirtió en un estruendo. Varias personas que antes callaban empezaron a hablar al mismo tiempo, denunciando situaciones similares. Una maestra se adelantó llorando y confesó que la habían obligado a repetir consignas en clase. El intendente se puso pálido y trató de cortar el acto, pero ya era tarde. El sol dorado que Basilio usaba como símbolo estaba quedando desnudo ante todos, como un engaño que se rompe al primer golpe de verdad. Esa noche el pueblo entero hablaba de lo ocurrido. En la radio, en la panadería, en la esquina del almacén. Algunos todavía defendían al director, pero muchos más empezaban a abrir los ojos. Y mientras escuchaba el bullicio desde la ventana de mi casa, con mis nietos dormidos en las camas de al lado, entendí que la batalla había cambiado de terreno. Ya no era un viejo peleando solo contra un fanático. Era un pueblo empezando a sacudirse el miedo. Lo que vendría después sería aún más duro. Amenazas abiertas, visitas incómodas y un intento de silenciar el expediente, antes de que el juez pudiera resolver. Las amenazas llegaron de la manera más cobarde. Primero, llamadas anónimas a la casa, siempre de noche, con voces distorsionadas que decían frases cortas: «Cállese, piensen los chicos, retírese a tiempo». Colgaban rápido, pero dejaban ese eco helado que se queda en los huesos. Después, al salir del taller una tarde, encontré el candado de la puerta forzado, como si alguien hubiera querido entrar a revolver mis papeles. Nada faltaba, pero el mensaje era claro. Podían meterse cuando quisieran. No dije nada a mis nietos. Seguí con la rutina de llevarlos y traerlos de la escuela, aunque cada paso lo daba con la mirada atenta, midiendo las sombras. En el pueblo, la tensión se notaba. En la carnicería ya no se hablaba de fútbol, sino de lo del director. En la plaza, los grupos se separaban, unos a un lado, otros al otro, como si una línea invisible los dividiera. Y cada vez que yo pasaba, había quienes bajaban la voz y había quienes levantaban la barbilla con orgullo, como diciendo: «No estás solo». Una tarde recibí la visita de la maestra Nora. Llegó nerviosa, con un pañuelo en la cabeza y una carpeta bajo el brazo. Se sentó en mi cocina y, con un hilo de voz, me contó que el director había organizado reuniones secretas en la escuela, después del horario, donde se repartían folletos y se hablaba de preparar a los chicos para la verdadera misión. Me mostró fotos tomadas con su propio celular. Niños de primaria arrodillados en el patio, mientras Basilio repetía oraciones. Sentí un nudo en la garganta. Le pregunté si estaba dispuesta a declarar. Ella dudó, pero al final asintió con lágrimas en los ojos. Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y si no lo hago yo, ¿quién? Con esa carpeta en la mano, fui directo al juzgado al día siguiente. El secretario, al ver las imágenes, cambió el gesto. Ya no era solo mi palabra contra la del director, eran pruebas contundentes. Me aseguró que el juez pediría medidas inmediatas. Yo salí con una mezcla de alivio y miedo, porque sabía que Basilio, acorralado, iba a intentar su jugada más sucia. Y no tardó. Esa misma semana, cuando los chicos estaban en clase, aparecieron en la escuela 2 vehículos oficiales.
Decían traer una inspección ministerial, pero en realidad eran emisarios de los mismos que protegían a Basilio. Intentaron llevarse documentación del archivo sin registrarla. Por suerte, algunos padres estaban en la puerta y lo impidieron, armando un escándalo que se escuchó hasta en la plaza. Los vehículos se fueron con las manos vacías, pero dejaron tras de sí la certeza de que querían silenciar todo antes de que llegara a juicio. Esa noche reunimos de urgencias a la comisión en el club. Estábamos cansados, algunos con miedo, otros furiosos, pero todos convencidos de que ya no había vuelta atrás. Decidimos convocar a la prensa provincial, aunque sabíamos que eso traería aún más presión. El silencio es su arma, dije yo, y nuestra defensa es la luz. Si todo el país se entera de lo que pasa en esta escuela, no van a poder taparlo. Los nietos me escuchaban preparar la carpeta con recortes, fotos y testimonios. El varón me preguntó si íbamos a ganar. Le respondí lo mismo que le decíase a su madre cuando era chica. No sé si vamos a ganar, pero sí sé que no vamos a perder la dignidad. La nena me abrazó fuerte y me dijo que quería cantar el himno conmigo, de pie, sin miedo. Y en ese instante entendí que, pasara lo que pasara en los tribunales, la verdadera batalla ya estaba ganada en el corazón de esos dos chicos. Lo que no sabíamos era que el director, desesperado por no perder el control, iba a dar un paso tan torpe que terminaría desenmascarándolo de manera definitiva ante los ojos de todo el país. El paso torpe de Basilio llegó una mañana de lunes, cuando convocó a toda la escuela y a las familias a un acto extraordinario en el patio. Se plantó frente al mástil con un micrófono en la mano y, en lugar de hablar de clases o de proyectos educativos, empezó a gritar que quienes no aceptaran el verdadero camino de obediencia debían abandonar la escuela. Señaló con el dedo hacia donde yo estaba, junto a mis nietos, y me llamó enemigo del pueblo. Esa palabra, tan cargada de odio, hizo eco en las paredes. Hubo un silencio y luego una lluvia de murmullos indignados. Entonces ocurrió lo inesperado. La maestra Nora, temblando pero valiente, se adelantó y tomó otro micrófono. Con voz firme dijo: «Yo no voy a seguir arrodillando a mis alumnos. No es mi tarea enseñar miedo». Y detrás de ella se sumaron otros maestros, uno por uno, hasta que el director quedó solo, rodeado de una multitud que lo miraba con desprecio. Alguien sacó su celular y empezó a grabar. En cuestión de horas, ese video estaba en todas las redes de la provincia. Las imágenes mostraban a Basilio gritando fanatismo y a maestros y familias poniéndose de pie por los niños. Esa misma tarde, llegó una orden del juez: suspensión inmediata del director y apertura de una investigación penal. Cuando lo vi salir escoltado del colegio, con la cara desencajada y los papeles bajo el brazo, sentí un alivio que me recorrió entero. No era alegría por verlo caer, era la certeza de que la pared torcida finalmente se había enderezado. En los días siguientes, la escuela recuperó su aire. Los niños volvieron a cantar el himno como siempre, de pie, con la mano en el pecho y la frente en alto. Mis nietos regresaron al aula sin ser señalados, y la gente del pueblo empezó a saludarme de otra manera, con respeto, con gratitud. El juez, en su resolución, dejó claro que ninguna institución pública podía mezclar religión con educación obligatoria, y que el deber de la escuela era enseñar sin imponer. Yo, por mi parte, regresé a mi vida sencilla. Sigo levantándome temprano, tomo mate bajo la parra y llevo a mis nietos a la escuela. A veces pienso en Teresa y sé que estaría orgullosa.
Mis manos, que construyeron paredes y techos, ahora ya se habían ayudado a sostener algo más grande, la dignidad de una comunidad entera. Y cuando me siento en la plaza a mirar jugar a los chicos, me viene una pregunta que no me deja en paz. ¿Qué es más difícil de levantar? ¿Una casa de ladrillo que se cae con los años? ¿O una generación de niños que aprendan a vivir de pie sin miedo?